Hola, bienvenidos a otro vídeo otro vídeo de conversaciones de música, porque este canal es para tutoriales de guitarra y también para hacer comentarios sobre música. Y voy a estar un tiempo hablando sobre cositas de los Beatles y Paul McCartney y todo lo de alrededor. Y luego ya entraremos en otros grupos y en otras cuestiones. Pues mira, esta serie que se llama McCartney 321. Es una serie documental de 6 episodios. Es una conversación entre el mítico Beatle y el famoso productor musical Rick Rubin, en la que se adentran a los secretos de las grandes canciones del genio de Liverpool. En Estados Unidos, en Hulu, se va a estrenar y en Star en agosto. Incluye playlist original, pero también en Disney, que fue donde yo la vi. Bueno, la estoy viendo todavía porque primero vi el documental Get Back y ahora estoy con este documental. Ya voy por el 4, episodio 4, son 6. Así que, ¿y de qué trata esto? A ver, ¿de qué trata esto? Porque no vayamos a pensar que es un simple documental como cualquier otro. Ah, vale, sí, que va a contar que los Beatles empezaron pobres, que los Beatles que Hamburgo. No, es una visión totalmente diferente del tema Beatle. ¿Por qué? Porque él lo ve desde un ámbito, desde un ángulo totalmente objetivo, eh, haciendo introspección. Está desde afuera, él está desde afuera y dice que ahora mismo es muy fan de los Beatles y mientras han pasado los años más fan de los Beatles es y ve la música de los Beatles como un fanático más, o sea, como un fan y no como alguien que la tocó, por lo menos en ese documental. Obviamente es imposible separar las dos cosas porque él es el protagonista, ¿no? Uno de los protagonistas, pero que él ha aprendido a verlo desde lejos porque recordemos que él tiene una carrera en solitario muy extensa también. Le ha permitido extrapolar y ver desde lejos, desde la distancia, otras cosas, ¿no? Otros ángulos que son, digamos, los ángulos que ven los fans de los Beatles y cómo lo disfrutan. Y ha aprendido, dice él, a disfrutar esa música como un fan, ¿no? Y después de tantos años de escucharlos, de leer historias, notas periodísticas, esto en cuanto al público, ¿no? Y biografías varias de todo tipo, uno cree que ya nada tiene que descubrir acerca de ellos, es lo que os comentaba. Y la sensación es la de que todo ya fue dicho y que la continua proliferación de material sobre la vida de estos chicos solo tiene un sentido comercialmente comprensible, pero poco interesante como aporte cultural. Mucha gente piensa eso, pero cada vez se nota que no es así. Pero hay excepciones y son pocas, pero las hay. Las ediciones de Super Deluxe del álbum como Sgt. Pepper's, The Beatles, Álbum Blanco y Abbey Road permitieron conocer parte de la cocina musical de la banda en sus años más creativos. Faltarían más ediciones así de Revolver y Robert Soul, que son tremendos álbumes, y así hemos podido analizar en detalle las diferencias entre demos y distintas versiones de sus canciones. Y lo que produce McCartney 321, no solo con los Beatles, sino con su carrera solista y con Wings. O sea que este documental obviamente viene enmarcado desde los Beatles hasta toda su carrera. Por tanto, todo lo que cuenta ahí es muy guay porque eh, habla de cómo se grabó eso e incluso separan cada track, la voz sola, el bajo solo, y pueden recordar cómo lo grabó y se da cuenta de si exageró un poco ahí. O sea, es una persona bastante crítica con lo que hace y sabe valorar lo que hace, obviamente. Pues entonces, lo que hace Paul aquí en este documental, con la inestimable y fundamental colaboración de Rick Rubin, el productor de celebrados álbumes como The Beastie Boys, Public Enemy, Red Hot Chili Pepper, Johnny Cash, Tom Petty, además de centenares de canciones y tiene muchos Grammys también, y una suerte de poco ortodoxo gurú del gremio. Es cierto, y en cierto sentido, escuchar y deconstruir sus canciones para analizar las curiosas y originales combinaciones musicales que hicieron que la banda sea lo que es. O sea, que es algo diferente que una persona
que quizá es poco ortodoxo, ¿no?, haya entendido este trabajo, utilizando los recursos técnicos, los máster básicamente proporcionados por el dueño de la casa y productor de la serie, eh, totalmente originales, ¿no? Rubin lleva al límite y lleva a con McCartney a comentar, revisar y analizar decisiones tomadas a la hora de grabar sus canciones. Algunas son grandes clásicos y otros temas no tan famosos, incluso da una lección de piano también. Aunque para un fan como el que esto describe, no hay mucha diferencia entre unos y otros. Un procedimiento que implica separar de a pedazos sus canciones y prácticamente rearmarlas a la vista de todos. O sea que es un documental que vale oro, porque es muy interesante todo lo que cuenta aquí y no todo está dicho, obviamente. Perdón, estoy un poco difónico porque ayer tuve una actuación. Entonces, eh, cosas que explica allí, lo más revelador, dice él, ¿no? Dice McCartney, de hecho creo que hasta McCartney lo encuentra muy revelador, decía el enunciado, ¿no? Cada vez que Rubin se lo comenta, quizá por haber hecho determinadas cosas sin ser demasiado consciente de lo que estaban haciendo. Es la idea de que muchas de sus canciones, la banda parecía estar haciendo cosas contradictorias al mismo tiempo, poniendo especial relevancia en la poco usual manera del propio McCartney tocar el bajo en relación al resto de la instrumentación. Porque él era muy fanático, por ejemplo, de bajistas del grupo Soul, de Motown, y de gente como James Jamerson, que es un cantante que tenía un bajista muy bueno y de verdad que era muy movidito el bajo, ¿no? Y él tenía esa costumbre de tocar y lo que os comenté en otro vídeo es que él al ser guitarrista también y tocar un poco el piano, es muy importante para un bajista porque te da mucha musicalidad a la hora de armonizar con el bajo y de hacer ritmos, ¿no? Y los cambios de acordes. Entonces, eh, poniendo esa relevancia en la poco usual, que era poco usual la manera de tocar bajo, ¿no? No soy músico como para entrar en detalle, decía este chico, Rick Rubin, y poder explicarlo en palabras, pero al oír los instrumentos por separado y los comentarios de ambos, eh, claro, todo el mundo piensa, bueno, esto lo decía una persona que no es músico, ¿no? Y personas que escriben en la prensa digital, ¿no? Que al no soy músico, no puedo detallar eso, pero yo lo explico porque soy músico, yo sí. Entonces, él dice que al separar, obviamente, ¿qué podemos ver ahí? Que decían que, bueno, al quitarle el bajo se oye la batería, o sea, en la batería y el bajo se oye como si fuera otra canción cuando quitas los demás instrumentos, porque él tocaba unos riffs de bajo muy moviditos y con un sonido que se podía prácticamente inventar otra canción de allí. Era como decir dos canciones en una, ¿no? Y entonces cuando ponían otra vez la voz de alguno de los que estuviera cantando y las guitarras, ya se entendía la canción otra vez. Un ejemplo de eso es Regreso a Rusia o la misma Dear Prudence. Dear Prudence también, ¿no? Que le quitaron allí en el documental, fueron quitando los volúmenes, los tracks, para hablar técnicamente, que yo hablo un poco sencillo para que pueda entender cualquier persona que esté escuchando este vídeo. Entonces, los tracks fueron quitando los tracks de cada instrumento, porque cada instrumento va en un track. Generalmente en esa época solo tenían 4 pistas, 4 tracks. Entonces a veces metían 2 instrumentos en cada track. Eso es más complicado y no quiero tampoco liarlos aquí con esta explicación, ¿no? Lo cierto es que al bajar un fader de la consola quedan partes de los instrumentos sonando. Y al bajar la voz y la guitarra quedaba la batería y el bajo, por ejemplo, sonando y algo de la voz o la guitarra, y entonces parecía otra canción. Pero una cosa es que se puede notar aquí es el carácter humilde de él, porque a veces se notaba que se emocionaba un poco y él se aguantaba, porque McCartney al ser es bastante, digamos, estoico, ¿no? Se mantiene mucho, trata de controlar las emociones.
Después de ver la serie, dice una persona que opina por ahí en las redes, será difícil quizás volver a escuchar canciones como Come Together, All My Love, Michelle, Something, Penny Lane, entre muchas otras de la misma manera que antes. Siguen siendo las mismas canciones perfectas que fueron, pero ahora uno, además de entender algunos detalles que los han convertido en lo que son, se adentra aún más en los secretos, ¿no? En la construcción de las canciones. Y bueno, prácticamente está desnudando a los Beatles, es decir, está poniendo en bandeja todo, no todo, porque obviamente no son tantas canciones que no bastarían 6 capítulos. Eh, los ritmos de los bajos, cómo se le ocurrió ese bajo. Él decía que muchas veces lo regañaban porque hacía muchas notas en el bajo, cosa que a él le gustaba porque al ser una banda pequeña, un grupo pequeño, pues hay que armonizar lo más posible, ¿no? Y es que sí que es verdad que bajos como Something y bajos como el mismo Penny Lane, son bajos que tienen una estructura bastante buena, poderosa, ¿no? Y bastante musical. Es decir, digno de una genialidad, ¿no? Porque es muy fácil para el que sabe tocar un instrumento poder sacar las notas y tocarlas, pero inventar esas notas, esa combinación para esa canción en específico. Si hubiera estado otro bajista ahí, obviamente no iba a tocar el bajo de esa manera, es lo que cada quien. Pero bueno, esa es la genialidad de los Beatles. Y nada, pues un poco comentar este documental. Os invito a que lo veáis, que está muy, muy, muy interesante porque ya lo que os digo, no está todo dicho, ni mucho menos. Hay muchas cosas. Yo que he visto prácticamente todos de los Beatles, yo pensé que iba a ser un poco más de lo mismo, ¿no? Pero en verdad que he descubierto otra cosa totalmente diferente, amigos. Bueno, lo dejo hasta aquí. Me gustaría que le dieras like a este vídeo si te ha gustado. Y nada, os dejo un momentito con esto que está sonando aquí. Vamos a ver un poco lo que cuando él estuvo enseñando a tocar el piano, o sea, enseñando cómo componían. Es interesante eso, ¿no? Yeah. And I think that's all we ever did, you know, just experimented. John doing it, imagine. You can hear that's him. Yeah. It's just sort of what we do. Oh, but you can do harmony. And you're getting really dramatic now. Bueno, y veis cómo más o menos estaba explicando de cómo unía los acordes en aquellos tiempos. Ahora obviamente ha hecho cosas mucho más complicadas, obviamente. Pero la idea de un grupo es hacer cada uno su parte y unir las piezas. Bueno, lo dejo hasta aquí, amigos. Muchas gracias. Suscríbete si te gustan este tipo de cosas. Y voy a crear una lista de reproducción para que sea para este tipo de programas tipo radio, ¿no? Que sería un café con Marval. Y la parte de tutoriales en otra lista de reproducción para que no os confundáis. Un beso. Chao, chao.